Vamos a hablar o mejor, ellos van a hablar sobre elementos que tienen que ver con todos nosotros. A manera de panel, vamos simplemente a hacer algunas preguntas. Manifiesto mi conflicto de intereses, no tengo absolutamente ningún tipo de vinculación diferente a mi relación laboral con la Casa Editorial El Tiempo, y obviamente lo que aquí se dice es patrimonio exclusivo del moderador, que para nada compromete tampoco a la casa ni a los organizadores. Con el saludo y el agradecimiento por todos ustedes, el doctor Mauricio Bustamante tuvo la gentileza de enviar 2 delegados sobre la base de que está citado en el Consejo de Bogotá para un debate referente a un debate que tiene que ver directamente con su gestión en la Secretaría de Salud, un debate en el Consejo muy importante, sí, sobre todo al finalizar este periodo, ya que se va el Consejo que ha hecho tantas buenas cosas en Bogotá. Y envió al doctor el doctor Giovanni Rubiano, él es el subsecretario de Salud de Bogotá, muchísimas gracias Giovanni, y al doctor Juan Ernesto Oviedo, que es el gerente del Hospital de Kennedy. Bienvenidos. Empecemos. Bienvenido, muchísimas gracias. Siempre el ministro, me adelanto simplemente agradecerle porque el ministro siempre está disponible cuando de estos eventos se trata. Su talante y naturalmente la capacidad que tiene al mismo tiempo de enfrentar las cosas, de siempre enseñarnos y decir las cosas como cabeza del sector, siempre son bienvenidas. Ministro, ¿tiene cuánto? Ya, como invitado tuvo un poquito más, pero usted que 2 minutos, estaría bien, ¿cierto? Eso, listo, ministro. Buenos días todavía para todos, muchas gracias a Roche por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel, a Carlos Francisco, buenos días para todos. Yo quisiera empezar con 2 comentarios. Uno, tal vez el comentario obvio viniendo del ministro de Salud y Protección Social, que la discusión que vamos a tener ahora, que es una discusión sobre los impactos de la innovación, que son más o menos obvios y evidentes. El valor social de la innovación médica no es discutido por nadie. Pero los sistemas de salud, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, enfrentan una tensión y un dilema complejo. Y es cómo incorporamos las innovaciones de manera ordenada, protegiendo 2 cosas: el acceso a nuevas tecnologías para todo el mundo, pero también la sostenibilidad de los sistemas de salud. Yo creo que esa es una pregunta que va a estar rondando en nuestra discusión posterior. Solamente quisiera llamar la atención que esa tensión, ese debate, que es un debate global, tiene en Colombia 3 elementos que probablemente lo hacen más difícil. Uno es el bajo gasto de bolsillo en nuestro país, es el 14% del gasto total en salud. Ese porcentaje del 14% puede ser el más bajo de América Latina. Estamos alrededor del dato con Uruguay, a veces estamos nosotros por debajo, a veces están ellos por debajo. Pero está entre los 2 o 3 países en desarrollo con un porcentaje de gasto de bolsillo, una fracción del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud más bajo. Segundo elemento, es un sistema muy judicializado, que a veces nos impide tener capacidad de discernimiento a la hora de incorporar las nuevas tecnologías. Y tercer elemento, a estos 2 factores institucionales, es un elemento, si se quiere, sociológico, y es la baja disponibilidad a pagar de los colombianos en el tema de salud, que complica un poco la situación. Entonces yo creo que tenemos que dar ahora una discusión sobre innovación y sostenibilidad. Yo creo que ese es un desafío importante. Y el segundo punto tiene que ver con un comentario que acaba de hacer el profesor, y es con un poco esas paradojas de la política pública. Colombia fue innovador en el tema de vacunación contra, doctora Carolina, el cáncer de cuello uterino. Usted me enseñó que no debería decir contra VPH, sino cáncer de cuello uterino, mejor decirlo así de manera precisa. Tuvimos las coberturas de segunda dosis más altas del mundo. Así lo decíamos con orgullo hasta hace 1 año y medio, mostrábamos coberturas de segunda dosis superiores al 70%, más altas a las que tenían entonces Suiza y Canadá. Por incidentes que los colombianos conocen y tienen que ver con unos supuestos efectos adversos en un municipio de Colombia para quienes nos visitan, esas coberturas han bajado y han bajado sustancialmente. Y ahora enfrentamos un reto más complejo, porque no es solamente un desafío de política pública, sino es un desafío como sociedad
de cómo proteger la confianza pública en nuestros programas de vacunación en general y en el programa de vacunación contra el cáncer de cuello uterino en particular. Yo creo que ese es un tema que también vale la pena poner sobre la mesa. Las coberturas de segunda dosis hoy en día están cercanas al 20% y en algunas regiones del país básicamente no estamos pudiendo vacunar las niñas. Gracias, ministro. ¿Cuáles los pilares de la discusión? Doctor Lampreda, bienvenido y muchísimas gracias. Espero que su maestría no se quede en el papel. Tenía una reunión hoy en la Universidad de los Andes. Si alguien ha investigado y si juiciosamente ha tenido aportes o ha generado aportes sobre la evolución del derecho a la salud desde el plano académico y naturalmente desde el plano técnico y judicial, sin duda es el doctor Everardo Lampreda. Bienvenido, Everardo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, a Roche, a la Casa Editorial El Tiempo. Pues me honra mucho estar en este panel con mis compañeros y compañeras. Yo pues quisiera hablar sobre mi experticia, sobre todo que está encapsulada en uno de los puntos que mencionó el ministro, que es este fenómeno tan interesante que se ha dado en Colombia desde los 90, finales de los 90, que es la judicialización del derecho a la salud y la utilización de mecanismos de litigio como la tutela para obtener tecnologías en salud, incluidas y excluidas del plano obligatorio de salud. Y me interesa sobre todo desde la perspectiva de los actores. Quisiera plantear discusiones desde la perspectiva de los jueces, desde la perspectiva de los litigantes y desde la perspectiva de los tomadores de política pública unidos en lo que uno puede llamar una economía política del derecho a la salud. Entonces, ya voy a explicar un poquitico brevemente qué es esto de la economía política o en las discusiones, pero me interesa no solo pues, los datos agregados sobre el litigio, que pues hacen evidente que Colombia es un caso excepcional. En ningún otro lugar del mundo se utiliza el derecho a la salud y el litigio para obtener tecnologías en salud en los volúmenes en los que se hace en Colombia. Las cifras así lo muestran, pero yo creo que lo más interesante es lo que ocurre en la práctica. No solo me interesa el derecho en los libros, sino en la práctica, y es cómo, por ejemplo, los pacientes se organizan y la industria farmacéutica en un sistema de economía política muy interesante apoya, financia ese litigio para obtener medicamentos, en muchos casos oncológicos. ¿Qué ocurre con el litigio cuando ese fenómeno se presenta, que se ha presentado en Colombia? ¿Cuáles son los efectos en economía política que tiene tal arreglo social e institucional? Entonces me interesa la perspectiva del litigio, pero también sociológica, y eso quisiera discutirlo con ustedes. Gracias, doctor Lampreda. Doctor Oviedo, bienvenido. Las instituciones representadas aquí directamente en la institución prestadora, bienvenido. Buenos días a todos. Agradeciéndoles pues a la Casa Editorial del Tiempo, a Carlos, que siempre ha sido muy ecuánime con las instituciones prestadoras de servicios de salud, sobre todo las públicas, al ministro. Quiero en este preámbulo que me dan y me permiten ofrecer mis palabras, contarles que nosotros seguimos interesados, a pesar de que hoy se destinan muchas tecnologías y tratamos de hacer más gasto en salud a través de ellas y aplicándolas a los pacientes. Nosotros seguimos convencidos de que lo mejor es prevenir. Tenemos también el convencimiento de que para que estas tecnologías sean debidamente utilizadas, como lo dice el ministro, deben ser adecuadamente, digamos, utilizadas oportunamente. Y más adelante vamos a demostrar cómo en el sistema nuestro, que está judicializado, también como lo dijeron mis predecesores, es un sistema que no permite que oportunamente se estén utilizando estas tecnologías. Tenemos dificultades en la llegada del paciente, por lo tanto seguimos haciendo énfasis en la prevención. Sabemos que el 30% de los pacientes no deberían morir por cáncer si tuviéramos unas buenas políticas de promoción y prevención de la enfermedad. Por lo tanto, más adelante vamos a hablar en este tema. Agradezco nuevamente a la Casa Roche por la invitación y vamos a exponer más adelante. Creo que esto va a estar muy interesante, señor ministro. Y si nos agilizamos, mucho más. Giovanni, bienvenido. Carlos, muy buenos días a todos los asistentes, compañeros del panel, señor ministro. Excusar de nuevo al secretario de Salud, Mauricio Bustamante, está en este momento en el Consejo, no puede venir, me acaba de escribir que lastimosamente no está con nosotros, pero soy el subsecretario de Prestación de Servicios y de Aseguramiento, y decirles básicamente y rápidamente lo siguiente.
El problema estructural, las enfermedades de alto costo y particularmente el cáncer, sin duda alguna es un problema inmenso para todo el mundo, particularmente para el distrito y para las poblaciones menos favorecidas. Sin lugar a dudas, el apoyo a la tecnología, a la ciencia, particularmente con los avances que tenemos en el distrito, que ya seguramente el doctor Oviedo va a exponer, con el Instituto Distrital de Oncología que tenemos como proyecto de meta de plan de desarrollo y que está estructurado, diseñado muy bien. Pues hay que decir, y ya lo dijo Oviedo, el énfasis especial en la prevención de los cánceres. Perfecto. Sin duda alguna es eso, Carlos. Vamos a hablar de eso. Carolina, si quiere, doctora Carolina, perdón, si quiere decir algo más de su conferencia. Retomando los temas que mencioné esta mañana. Retomando los temas, buenos días nuevamente para todos, un saludo a los compañeros del panel, señor ministro. Retomando los temas de esta mañana, indiscutiblemente debemos orientar todas las innovaciones tecnológicas y científicas en salud y particularmente en control del cáncer, en la detección temprana y el control del riesgo. Me uno al llamado de atención que hace el señor ministro. La revolución tecnológica más grande para el control del cáncer de cuello uterino es la vacuna y tenemos allí un problema importante que resolver de manera inmediata. Y otro punto importante que ha sido también una bandera desde el instituto es que debemos fortalecer las competencias de los médicos generales y las enfermeras para el desarrollo y la detección temprana del cáncer, porque si dejamos el cáncer única y exclusivamente en los subespecialistas en oncología, vamos a tener con gran probabilidad diagnósticos tardíos. Entonces quisiera también... Su modelo propuesto, sin duda valioso y por encima de todo práctico, está todavía digamos en conocimiento, en divulgación para lanzarlo como una propuesta que sin duda es novedosa, recoge eso de usted. A mí me pica de verdad ver sentado al doctor Jaime Arias, que es el gestor, es el dueño, es el representante de las EPS, y no tenerlo aquí para, digamos, como un componente equitativo, sobre todo que muchos van a disparar para allá. Doctor Arias, ¿usted nos puede acompañar, por favor, aquí? En todo caso, aquí tienen una silla las EPS, esperemos que aquí el doctor Arias. Empezamos. Tratar el cáncer hoy en día es un componente costoso desde el plano social. Ministro, empezamos por ahí. Una pregunta dura, yo voy a tratar de dar una respuesta no binaria, porque yo creo que es más compleja que eso. Yo plantearía un primer elemento, si se quiere, paradójico, que complementa lo que acabo de decir. Mirando algunas cifras, incluso para algunas presentaciones que he hecho en las últimas semanas, yo creo que hay un nuevo desafío para toda la sociedad. Vuelvo y repito, como primera premisa, nadie pone en cuestión el valor social de la innovación en la medicina moderna. Pero si uno mira para el tema oncológico en particular, encuentra en los últimos años una evidencia que comienza a ser inquietante, y es que el valor de esa innovación parece estar disminuyendo en el tiempo. Aquí tengo unos primeros datos que quisiera compartir con ustedes, incluso por un artículo publicado en una colaboración entre médicos y economistas en la revista científica, que es el principal órgano de difusión de la Sociedad Americana de Economistas. Y hace la siguiente comparación: comienza el año 1996 y para el conjunto de tecnologías oncológicas se pregunta en ese momento cuánto le costaba a la sociedad un año adicional de sobrevida, haciendo un promedio de las tecnologías disponibles en su momento, año 1996. El valor que sale de aquí, hay una dispersión grande, de $50.000, Carlos Francisco, y todos. Vamos a irnos del año 1996 al año 2014, vamos a hacer la misma pregunta, haciendo un promedio de las tecnologías disponibles, ahora que son más que las que existían casi 2 décadas atrás. Ese valor ha aumentado
de 50 a 150 mil dólares. Esto es, hoy nos cuesta mucho más tener ese año adicional de sobrevida de las tecnologías disponibles. Como estamos hablando de tecnologías para la mujer, estos señores, los investigadores, hacen lo mismo para una forma de cáncer en común entre las mujeres, cáncer de mama. La misma comparación, 96-2014, y los datos son parecidos, 40 mil en el 96, 180 mil dólares en su momento. Yo creo que hay una discusión global sobre una suerte de divorcio entre valor y precio en algunas tecnologías que se está observando, porque uno tiene allí una gran dispersión. Y eso como sociedad, sobre todo como sistema de salud, nos plantea inmediatamente un interrogante. Y yo quiero mostrarles una sola grafiquita, pasemos adelante, que yo creo que resume Viviana me la muestra buena parte del argumento que quiero compartir con ustedes, y es esta gráfica. Entonces, en el eje horizontal pueden imaginarse lo que pagamos mancomunadamente como sociedad por una tecnología. Y pueden ver dos fronteras de producción. Y hoy en día supongamos que nuestro plan de beneficios que pagamos mancomunadamente es la tecnología A. Y tenemos dos tecnologías disponibles, una sobre la misma frontera de producción, yo la voy a llamar A', y otra que representa una verdadera innovación, que yo la voy a llamar B. Éticamente para la sociedad sería imposible negar la tecnología B, pero yo creo que como sociedad uno sí puede decir, mire, el valor agregado de esa tecnología A', donde yo estoy pagando mucho más, pero lo que estoy obteniendo en términos de resultados es muy poco. En un país en desarrollo como Colombia, donde fuimos capaces de incluir a todo el mundo y donde tenemos dificultades presupuestales, yo sí puedo decir, y la idea es decirlo legítimamente, no voy a incorporar la tecnología A', al menos por ahora. Tal vez uno de los desafíos más grandes que tenemos hacia el futuro, Carlos Francisco, y tu pregunta yo creo que era una pregunta general. La respuesta que estoy tratando de dar con esta gráfica es depende. Yo quiero que entre B. De pronto como sociedad no es del todo posible que entre A'. ¿Cuál es el conjunto de instituciones y normas sociales, porque trascienden lo que se puede hacer institucionalmente, que necesitamos para dejar entrar B? Y por ahora decir no somos capaces de pagar A' y hacerlo legítimamente en el contexto de la ley estatutaria, yo creo que es el desafío más grande que tenemos hacia el futuro. Más adelante, si quiere, conversamos de cómo estamos viendo Interesante sobre todo los temas tanto institucionales como más allá, de normas sociales entre todos, para resolver este dilema que trato de mostrar de manera un poco esquemática, pero yo creo que un exceso de pedagogía en esta clase. Clarísimo, ministro, porque eso nos da justamente la base para empezar a debatir. El doctor Lamprea, uno encuentra las tutelas y naturalmente el mecanismo para acceder a alta tecnología. ¿Por qué las tutelas en este país, desde el mismo momento en que empezaron para reclamar salud en 1992, incluso antes de la ley 100, como usted nos lo ha demostrado en sus escritos, se hacen para reclamar alta tecnología y nunca para solicitar prevención? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, uno no encuentra que haya una tutela para que a mí me hagan el examen de la próstata, pero sí para solicitar el último medicamento frente a la metástasis del cáncer. ¿Por qué? Bueno, para responder esa pregunta o para abordarla, no sé si la puedo responder, utilizaría el ejemplo que nos acaba de presentar el ministro. El derecho a la salud y el litigio a la salud es, en esa gráfica, un camino más corto para obtener A', pese a que existe la posibilidad de obtener B. Básicamente debido a que el derecho a la salud y el litigio y la tutela, como usted lo llama, se ha convertido en un mecanismo para acceder a nuevas tecnologías con base en un razonamiento basado en titulaciones o derechos que no siempre tienen en cuenta los costos. Los economistas dirían rara vez tienen en cuenta los costos. ¿Eso es bueno o malo para una sociedad? Depende cómo uno lo enfoque, a quien le pregunte. En mi trabajo, por ejemplo, con organizaciones de pacientes de cáncer que seguí durante un año para mi libro, entendí la complejidad de la pregunta y
también la complejidad de las respuestas que pueden dar los pacientes, que saben que su tratamiento a través de tutela puede generar un impacto económico grande para el sistema de salud si uno lo mira agregadamente, pero que necesitan el medicamento y dicen es un tema de derecho, yo tengo derecho a prima. ¿Por qué la tutela es importante en esta discusión? Porque yo sí creo que desde 1999 la idea del derecho a la salud se ha hiperindividualizado. Esa es una de las tesis que trato de defender en mi trabajo, y esa hiperindividualización muchas veces se le achaca a los jueces únicamente. Yo creo que ese es un fenómeno social mucho más interesante de cómo una sociedad empieza a entender el derecho a la salud. Yo creo que no es, para finalizar y no extenderme, un tema de que el derecho a la salud en Colombia ya es esto, ya es una titulación hiperindividualizada. Yo creo que hay ejemplos del Consejo de Estado, por ejemplo en el caso de la descontaminación del río Bogotá, en donde se enfoca el derecho a la salud desde una perspectiva colectiva, desde la perspectiva de la salubridad pública, desde una perspectiva preventiva, como dicen los salubristas, como dice Paul Farmer en Harvard. Tenemos que buscar muchas veces la salud río arriba y no río abajo. ¿Qué significa río abajo? Ya cuando el paciente pide el medicamento, cómo utilizar el derecho a la salud para buscar río arriba la prevención. Yo creo que con la ley estatutaria esa es una de las grandes preguntas. Que era justamente la pregunta que seguía. Obviamente uno pensaría que la ley estatutaria, al cualificar el derecho de manera colectiva, esa hiperindividualización de la respuesta jurídica sencillamente se atenuaba, pero parece que no es así. Habla usted, doctor Oviedo, de la necesidad de promover y de hacer y de prevenir. Desde la óptica asistencial, ¿es distinto visto esto desde la óptica pública que privada? ¿Usted qué cree? Yo creo, Carlos, que aquí tenemos que hacer un acto de conciencia también el cuerpo médico. Nosotros hemos, y también la industria, también claro está, hemos dado demasiada importancia a la tecnología y hacemos falsas expectativas en los pacientes y en las familias. Nosotros creemos que impulsando, la industria también lo ha hecho, los médicos hemos caído en esta trampa y creemos que impulsando todas estas tecnologías le damos falsas expectativas a los pacientes. Por eso nosotros hacemos énfasis que hay que recabar nuevamente la importancia de la promoción y de la prevención. No todas estas tecnologías son tan efectivas. El conferencista anterior nos mostró unas diapositivas de 1900, 1800, donde ya se hacía todo este tipo de cirugías, donde se utilizaban todo este tipo de metodologías. Obviamente no voy a decir que la vacuna no sea importante, soy un abanderado y una de las personas como institución prestadora de servicios de salud que lo creo. Sin embargo, para el tema, digamos, del derecho a la salud, nosotros también tenemos que ser responsables con los recursos que existen. Hoy en día, desde los años 80, tal vez, ministro, se le indica al sector de la salud no solamente la responsabilidad sobre la vida humana. Antes nosotros hacíamos el famoso juramento hipocrático y respondíamos por la vida de los pacientes a cualquier precio. Desde los años 80 empieza la discusión de que también tenemos responsabilidad sobre la disposición de los recursos. Y en la disposición de los recursos tenemos que hablar de la necesidad de promover y hacer prevención para que no tengamos que hacer todos esos gastos. Es distinto. ¿Qué es lo que nos preocupa de la alta tecnología? ¿Que sea costosa o que se gaste en mucha gente o que mucha gente la necesite, doctor Rubiano? Que no es lo mismo que... Tal vez ambas cosas. ¿Cuál es la preocupación? El problema básicamente yo creería es que a medida que la gente conoce sus derechos los hace exigibles. Entonces viene la acción de tutela, todas las relaciones jurídicas que hemos mencionado, pero yo creería que el tema va más un poco de fondo en este modelo de aseguramiento. Tenemos que hablar de las aseguradoras, Carlos Francisco, es decir, por un lado no podemos satanizar que el aseguramiento es malo, partamos de esa base, pero lo que sí es cierto es que las aseguradoras deberían tener un correcto modelo de gestión de salud, una correcta caracterización de su población, unos modelos de seguimiento de alto costo de su población, y de esta forma seguramente se evitarían todos estos dramas sociales y a la postre económicos que ellos mismos van a sufrir. Un correcto asegurador que tenga caracterizada su población, Carlos, que tenga identificada toda su gente, todos sus posibles pacientes que van a generar problemas de alto costo, seguramente si los contienen a tiempo no tendríamos que esperar que llegara la tutela. Ahí quería llegar, doctora Carolina, en el sentido de que
si tuviéramos mayor promoción y prevención, el asunto del impacto económico, pues no voy a decir que se va a cesar, pero sí definitivamente sería menor. La gente, en la medida en que necesite menos estos elementos, sin duda van a tener menor impacto desde el plano fiscal. ¿Cómo estamos en esto de promoción y prevención en cáncer, doctora? Pues en el mundo entero se ha demostrado que la tamización reduce el estadio al momento del diagnóstico y eso indiscutiblemente reduce los costos. Pero la tamización también tiene unos costos, claro, porque implica invitar a la población objeto a que se haga una serie de exámenes y es una inversión alta y lo sabe el mundo entero. Y además porque la tamización exige que los procedimientos se hagan con indicadores y una evaluación de calidad. Pero por ejemplo Finlandia recientemente Finlandia tiene una muy baja incidencia de cáncer de cuello uterino y sin embargo sabe que tiene que desarrollar programas de tamización porque el cáncer de cuello uterino está presente como un riesgo para la mujer y hace el tránsito para la incorporación de la nueva tecnología como es la prueba del virus del papiloma humano, que ha demostrado ser más costo efectiva y hace el cambio con una inversión enorme, ¿cierto? Porque ese tránsito implica cambiar el comportamiento de los individuos, de las instituciones, de los intereses y eso cuesta muchísimo dinero, pero lo hace pensando en un largo plazo. Y nosotros a veces nos quedamos un poquito enredados en los costos inmediatos para hacer el salto a las nuevas innovaciones tecnológicas. Profesor Tewari, usted desarrolla tecnologías y sin duda uno de los componentes importantes en esto de la sobrevida y demás han sido moléculas en las cuales usted ha sido protagonista. Para países como el nuestro, doctor Tewari, ¿usted considera que las estamos utilizando en el momento que es o deberíamos esperarnos un poquito más, hablando de promoción y prevención? So the molecules can be used for prevention. Some can be used for therapy. I think they should be available everywhere, including in Colombia, but they're not available here, so there's very little I can speak about regarding the therapeutic molecules. But the prevention is in the vaccine, and I think the future of every country is dependent on the younger population. The people that are not going to leave the country, that are going to stay and let the country progress. And in countries where cervical cancer is very, very high, and the women are dying, at the age of 47, the future of those children, especially in the developing countries, that future is lost. And those children don't have very much of a chance. We've seen that in many places in Latin America, many places in Southeast Asia, including India, many places in Africa. And so if we want to preserve this country, and in every country, we need to make these new technologies available to the people. There's so much waste in government spending in all countries. And there's no reason why the vaccines cannot be provided to every child in every country. I just can't understand why we can't do that. And for cervical cancer specifically, it is such an important situation because this is a disease that affects young women that have small children. And the future of Colombia is going to be dependent on these small children having a future. They don't have their mother, they don't have any future. Gracias, doctor Tewari. Para que no parezca un panel de candidatos, voy a retarlos. Voy a retarlos un poco con esto, doctor Lampré. Estamos hablando de cáncer en la mujer. Con lo que significa, y no lo voy a decir yo, lo que significa una mujer en un país como este, no nos vamos a meter aquí con el cuento de las estructuras de la familia, ni lo que significa desde el plano social una mujer en esta sociedad. Desde la óptica del derecho. Oye, yo sé la respuesta, pero si se trata de garantizar sobrevida de 6 meses frente a un derecho que potencialmente se puede, digamos, otorgar por vía judicial, ¿cómo se vería esto? Por ejemplo, lo que dice el ministro de la Sostenibilidad. Dicho de otra manera, si a usted como abogado, si a usted como jurista le llega
una solicitud de garantizar sobrevida de 6 meses, 1 año de una mujer o de un hombre en una sociedad como esta, lo vería distinto, pensando en la sostenibilidad de la que usted dice y la individualización frente al derecho, porque usted nos da la pauta para decir que esto es individualizado. Si fuera colectivo, hombre y mujer igual, pero se creería inequitativo si hay diferencias frente a esto. Pues bueno, esa es una pregunta muy difícil que afortunadamente no estoy en la situación de responderla. Sin embargo, los invito a pensar. Pero es que a usted lo llaman para hacer asesorías en derecho. Esto es más una situación de Sofía, como Sophie's Choice, la novela, donde uno tiene que decidir, la mamá tiene que decidir quién muere y quién vive. Afortunadamente no tengo que hacerlo, pero muchos jueces sí lo han tenido que hacer. Yo los invito a que piensen en la dificultad de la decisión judicial, en donde un juez de la República que tiene en su despacho muchos más casos, que pues no estudió medicina, de repente tiene que decidir si un medicamento de alto costo, de alta tecnología, cuyo nombre escucha por primera vez, debe ser asignado a una persona con cáncer, que lo solicita, por ejemplo, o una persona con una enfermedad rara. Cuando yo hablo con los jueces y les planteo estos casos, digamos, de decisiones trágicas, muchas veces me dicen, mire, yo trato de hacer lo mejor con lo que tengo. La decisión judicial es trágica muchas veces porque ellos intuyen el posible costo que tiene eso. Pero ¿qué pasa en la decisión judicial cuando el juez está tomando dicho fallo sin los elementos de juicio? Por ejemplo, cuando el único elemento de prueba es la prescripción médica, que pues ya muchos estudios han mostrado que las prescripciones médicas no son un indicador totalmente fiable. Pero hablando con pacientes, y ya para cerrar, y en mi trabajo de campo con pacientes, siempre me acordaba mucho de Susan Sontag, cuando decía que tenemos 2 pasaportes. Uno que utilizamos ahora, afortunadamente, que es el de estar sanos, pero hay otro pasaporte, que es el de la enfermedad. Y cuando yo hablaba con pacientes que formaron grupos de incidencia o que utilizan el litigio para obtener medicamentos de alto costo, siempre me acordaba de eso. Yo por ahora tengo este pasaporte sano, pero ¿qué pasa si tuviera el pasaporte de la enfermedad? Exigiría el medicamento de mayor tecnología independientemente de los costos. Quisiera utilizar la tutela para obtener lo último que ha llegado y, siendo honesto, creo que si yo tuviera el pasaporte de la enfermedad sería una decisión muy difícil. Probablemente quisiera el de última tecnología para mantenerme vivo. ¿Qué nos dice eso sobre el derecho a la salud, de estas decisiones trágicas? Es algo que yo no puedo resolver acá, simplemente estoy planteando ideas para la discusión. Pero igual lo pensamos aquí, si de ustedes dependiera sobre la base que plantea el ministro, no podemos dar a prima porque la sostenibilidad, sin duda, dentro del Estado, dentro del Estado entendido, no solamente el sistema, sin duda se puede desbordar. La posibilidad de que si el papá y la mamá tienen, estoy poniendo la misma situación, tienen un problema de tipo oncológico y la posibilidad ambos de proyectarle la vida 6 meses o 1 año, que es justamente en estos componentes de desenlaces donde se centra la discusión, ¿a quién le otorgarían ustedes sobre la base de que no se puede para todos? ¿A la mamá o al señor? Esas discusiones caen en un campo social muy importante que es en el que ustedes, hablo desde la Secretaría de Salud de Bogotá, se ha movido. Giovanni, ¿ustedes qué piensan al respecto? No hay para todos. Es una situación muy difícil. Es clarísimo que el si se le puede llamar de manera respetuosa a los recursos que hay disponibles, pues no alcanza para todos. Yo he escuchado a los saludistas desde la cátedra Carlos Francisco que dicen sencillamente los recursos que se le dispongan a una persona para alargar 4 o 6 meses su vida en una situación terminal pueden servir para vacunar cientos y miles de niños para proteger su salud en un futuro. ¿Qué escogería la persona? ¿Qué escogería el decisor, el tomador de la decisión como política pública? Muy difícil si el que va a morir en 4 o 6 meses es el papá o el hijo de uno. Pero claro, si es el que va a ser, digamos, uno es el tomador de decisión o es el gobernante, en esas circunstancias hay que tomar la decisión más sensata y honesta para el país. ¿Cuál es? No le puedo decir en este momento que lo Francisco. El ministro la dijo. O deje el que Dios no quiera. El ministro la dijo. El ministro dice: yo no daría la prima. ¿Qué dice? Esa se le damos al ministro. Al ministro.
Entonces vaya donde el ministro, porque es que, de verdad, porque es que quería retar a Everaldo sobre el asunto de que si podíamos cualificar de manera colectiva el derecho. Dicho de otra manera, uno dice, pues no es que unos tengan más derecho que otros, pero si podemos cualificar esto para evitar el desenlace, discúlpenme que opine aquí, las asimetrías tan grandes de uno con respecto a, ¿por qué no colectivamente, Everaldo, tratar justamente de que aquí hay grupos sociales con mayor impacto desde el punto de vista del desarrollo del país? Y yo sí lo pongo como un reto, porque estamos hablando de cáncer en la mujer, y justamente esto, pues sin duda nos puede llevar justamente a discusiones en las que uno puede decir, no es que las mujeres sean más o menos en cuanto a derechos, pero sí son motores de desarrollo social. ¿No se puede, Everaldo, desde el plano colectivo generar jurisprudencia alrededor de eso? Ya existe. La sentencia T760 del 2008 es una aproximación de política pública en donde se desindividualiza el derecho a la salud y se muestra cómo el crecimiento de los volúmenes de la tutela responde a un fenómeno individual, pero que hay que mirar colectivamente. Sin embargo, ese es solo un primer paso, estoy de acuerdo. Claro, pero es que la T760 totaliza, y bajo ese Sí. componente maximalista sencillamente nos dejó embarcados y tocó hacer la ley estatutaria. Pero Pues, no sé. el cuento es, ustedes desde el plano del derecho, la Sí. jurisprudencia para cualificar un poco más, digamos, más grupal, repartir el ponqué no en 44 millones, sino repartirlo en grupitos. Pero rápidamente también... No iba a decir, esa- las madres cabeza de hogar, etcétera, etcétera, podrían tener un derecho, ¿eso sería inequitativo? No, no, para nada es equitativo, pero también existe una jurisprudencia que viene ya más del derecho administrativo, que se ha desarrollado durante muchos años, mucho antes del 91, del Consejo de Estado, en donde la salud es vista como un bien público, como un servicio público, como un derecho colectivo. Y yo creo que, y este es un mea culpa de la Academia Constitucionalista colombiana, nos hemos enfocado mucho en el fenómeno de la tutela, del derecho fundamental a la salud, una liberalización de la idea de los derechos. Pero existe toda una tradición en Colombia, no explorada tanto, ni por la academia ni por los litigantes, en donde uno puede perfectamente hacer una acción popular dirigida a problemas de prevención. De hecho, la Constitución y en la Constituyente se discutió que el derecho a la salud era uno de los derechos que se podía entender colectivamente. Entonces, la riqueza de las acciones judiciales es tal que podríamos tener una jurisprudencia tan vibrante del derecho a la salud entendido colectivamente como la que tenemos ahora sobre el derecho a la salud individualizada. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo en la Universidad de los Andes precisamente es crear una clínica en donde vamos a tratar de llevar casos del derecho a la salud entendido colectivamente, relacionándolo como por ejemplo con los determinantes ambientales de la salud. Y ahí se abre toda una posibilidad de litigio que no está explorada todavía. Entonces la respuesta es sí, esa posibilidad existe y hay que desarrollarla. Ministro, Entender el derecho a la salud a colectiva. usted le han tocado discusiones bravas, duras frente a esto. Sí, no, y no me estoy refiriendo a Camila Guevara, pero más o menos parecido. Sí, no, un caso, dos casos, la posibilidad de sobre vidas cortas y demás sobre el referente del no. ¿Qué pasa desde la óptica administrativa del gobierno cuando plantea una cosa de estas? No hay con qué y la justicia lo desborda. ¿No es más costoso eso? Yo creo que sí puede serlo, Carlos Francisco, pero yo quisiera volver un poco a el contexto en el que tienen que tomar estas decisiones, que es un contexto complejo. Y quisiera que retomáramos algunas de las ideas del comienzo y traer a cuento algunas cifras. La semana pasada, no, hace 2 semanas, me encontré con una evidencia que mencionaba en un seminario parecido. Y es una economista de la salud, Heidi Williams. Ella ganó el MacArthur Genius Award la semana pasada y trabaja en estos temas. Sí. Y para hablar del contexto, quiero leerles, había preparado aquí una frase que resume buena parte de su investigación. Ella dice lo siguiente, abro comillas. En esencia, los laboratorios trabajan más duro en entregarles a los pacientes más enfermos unos pocos meses de vida que en tratar los tumores en sus etapas tempranas, lo cual podría entregarles a los pacientes menos enfermos más años de mejor vida. La investigación para prevenir el cáncer es minúscula, 500 de más de 40.000 ensayos realizados. O sea, en un universo de 40.000 ensayos que revisó esta investigadora, encontró que solo 500 de ellos se enfocaban en los aspectos de prevención. Eso tiene que de alguna manera mirarse en el contexto del derecho. O
sea, nosotros tenemos una investigación que por unos incentivos económicos, no estamos criticando los laboratorios y Heidi Williams es bastante clara, los incentivos económicos, donde básicamente tenemos la propiedad intelectual como forma de promover la innovación, han llevado a este sesgo cortoplacista, a un exagerado énfasis de la investigación oncológica en este caso, en productos, medicinas, tecnologías que entregan unos pocos años de mayor sobrevida. Dado eso y dado una realidad también compleja que yo me encontré en el último libro de Atu Bawandi, donde él trae a cuento que 40% de los oncólogos en los Estados Unidos reconocen que prescriben medicinas a sabiendas de que no van a tener ningún efecto, porque no son capaces de enfrentar la conversación con el paciente y con los familiares, porque hay también un incentivo perverso. En todo caso, esto lo estamos pagando mancomunadamente. Este es el contexto, y yo creo que eso requiere por parte de los diferentes elementos de la sociedad, más allá del dilema individual, lo siguiente. Primero, los médicos. En el mes de, creo que fue mayo de este año, la Sociedad Americana de Oncología Clínica publica una buena monografía donde hace una disquisición de cómo los médicos deberían enfrentar estos dilemas de costo-beneficio. Primero los médicos. Y que dice una cosa obvia que hemos tratado de hacer en Colombia pero todavía no hemos logrado, y es que el médico debe tener una doble camiseta. Las decisiones como costo-beneficio deben consultar las realidades trágicas del paciente que tiene enfrente, pero también las realidades más invisibles de la sociedad. O sea, un doble compromiso, digámoslo de esta manera, suena un poco retórica, con el paciente y con los pacientes. Esto es, con el paciente y con los recursos del sistema. Yo creo que ahí parte, buena parte de, perdón la redundancia, del dilema. Y si los médicos son capaces de tener esa doble camiseta, de cuidar al paciente y cuidar los recursos públicos, como sugiere Berardo, ya hemos ganado buena parte del camino, y no tiene que ser el juez o no tiene que ser el ministerio quien tome la decisión. Sí, como política pública, yo creo que sí nos corresponde a todos legítimamente decir no todas las tecnologías pueden ser incorporadas. Y nosotros vamos a tener que mandar una señal de estas sí y estas no. Y yo creo que ese dilema no es tan difícil, porque en el fondo, si la tecnología no es costo efectiva, no es un buen uso de recursos públicos. Y si somos capaces de transmitir esa idea, de que las tecnologías costo efectivas le están sumando un poquito a alguien, pero le están restando mucho al resto de la sociedad, yo creo que también habremos ganado un camino. Pero esto, Carlos Francisco, es complejo porque en el fondo, y me perdonarán el economicismo, es un problema de acción colectiva. Quien tiene que tomar la decisión tiene mucho más cerca el caso personal y tiene mucho más lejos la realidad de todos los pacientes del sistema. ¿Cómo crear unas normas sociales para poder incorporar estas tecnologías buenamente y poder que cada médico resuelva de una manera óptima para el paciente y para la sociedad, sin generar esta tensión, el dilema que estamos hablando? No es fácil. Y yo creo que nos corresponde a todos, Carlos Francisco, y la implementación de la ley estatutaria va a tener algunos actos administrativos, seguramente vamos a tener nuevas leyes, pero necesita de manera concomitante trabajar entre todos, y esta es una invitación que hago, si se quiere, esta mañana, en construir esas normas sociales. Vuelvo y repito, el doble compromiso del médico especialista en este caso, con el paciente y con los pacientes. Preguntas muy rápidas para respuestas, ojalá muy cortas, doctor Tewari. ¿Investigan los laboratorios y naturalmente ustedes en la academia más hacia la curación que hacia la prevención? ¿Usted cree que ese desequilibrio que nos muestra el ministro es real? Yeah, thank you for asking that question. I'm listening to this very interesting discussion up here. It's true, most of our studies are on therapeutics and very little is done in prevention. Part of the reason is we don't know the cause of many of the cancers. And so it's very difficult to work on prevention studies. And when we finally do prevention studies like the vaccine, not only here, but in the United States, people aren't using it. So we have an obligation to the people that do have cancer, that are suffering from cancer, and we have an obligation in the research world to look at therapeutic studies to help those people that are with us today. And the whole idea, I understand, a 6-month improvement in survival is not a lot of time and it's very expensive. But the idea is,
if you participate in clinical trials, and if the country in Colombia participates nationally in international trials, then patients that are deriving a 6-month benefit, there's always an opportunity for those same patients to be treated with newer drugs that are being studied in newer trials. And so that's how we build upon things. But we do need to do more work in prevention, but until we understand the etiology of all the different cancers, it's hard to do prevention work. The reason we were able to be successful in cervical cancer is because we know that HPV causes cervical cancer. I don't know what causes glioblastoma. I don't know what causes breast cancer. Maybe red meat causes colorectal cancer, and that'll open up a new avenue for preventive studies. But we do have an obligation to the people that have the disease today, and that's why we do a lot of therapeutic studies. Thank you, profesor. La visión desde el investigador, yo nunca había escuchado una respuesta a esa. Investigamos más el tratamiento porque no conocemos las causas. Doctor Oviedo, los médicos, ahí dispararon para ese lado, cuente. Yo sigo insistiendo lo que dije. ¿Por qué nos da a los médicos miedo a hablar de costo-efectividad? Porque tenemos miedo de abordar al paciente y a la familia. Indudablemente, lo dijo el ministro, nosotros tenemos que enfrentarnos más hacia la familia y contarle qué está pasando precisamente con su paciente. Nosotros tenemos dificultades para llegar oportunamente al diagnóstico. Yo hago una reflexión y lamento que el doctor Arias no haya podido acompañarnos, y es cuántas EPS de las que hay en Colombia, porque no estoy en contra del aseguramiento, ha invitado a cada uno de los hombres que tiene asegurados después de los 50 años al diagnóstico de cáncer de próstata, y el diagnóstico está al alcance del dedo. Entonces yo hago una reflexión, no hay necesidad de tener altísima tecnología, ministro, no hay necesidad de tener altísima tecnología. Sí, pero, entonces yo hago una reflexión, claro, digo, pero cuando ¿por qué los médicos no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay un problema con la capacitación, hay un problema con la instrucción médica, hay un problema con la escuela médica, hay un problema con todos los laboratorios que no colaboran, hay un problema con las EPS que no hemos entendido el problema, pero finalmente hay un problema con la sociedad. Nosotros tenemos que enfrentar la sociedad y responder por la vida de los pacientes, como lo dije, por los recursos que disponemos. Ok, eso es, y hay un problema, dice usted, con la escuela, hay un problema con la familia, hay un problema también dónde están los incentivos, que eso es una cosa muy importante. 4 años, ¿por qué Bogotá no tuvo un modelo distinto de salud, Joan? Bogotá se dedicó a algo que hemos buscado desde hace muchísimo tiempo, pero lo que intentamos materializar era tratar de llevar al territorio la identificación de la enfermedad antes de que llegara a las centrales de urgencia o a los estadios 3 y 4 de las enfermedades de alto costo. Es un trabajo complejo, Carlos, es un tema, digamos, que amerita que todos los dolientes se involucren en él. Yo creo que el éxito de esa estrategia será completo el día que tanto aseguradores como sociedad, como médicos estén unidos en ese reto. Pero déjame decirte algo adicionalmente. No es posible, yo soy médico cirujano, no es posible que hoy encontremos pacientes con cáncer, digamos, gástrico, Orban 4 o de seno estadio 3 o 4, habiendo pasado por una cantidad de filtros médicos previamente. Claro. Es decir, no puede ser, Carlos, que haya una paciente con estadio de seno 3 o 4, cuando ha pasado por diferentes médicos en sus controles médicos y no hayamos podido identificar claramente y oportunamente ese cáncer. Por un lado, y por otro lado, en el tema de costo-efectividad, somos operativos, somos operarios, somos códigos en donde sencillamente nos pasan un listado de 30 pacientes para atender rapidito, tiene 15 minutos y hágale cuántas enfermedades, solamente tiene 3 posibilidades de atender y hágale. Es decir, tenemos que repensar esa situación para dar un poco más de calidad al paciente. Claro, pero hablábamos del juramento hipocrático, que no es obligatorio, sencillamente eso, ¿por qué no? Doctora Carolina, 2 segundos, su modelo atenúa eso que dice Giovanni y hacemos la última pregunta y terminamos. El modelo para el control del cáncer en el instituto involucra el trabajo multidisciplinario de los especialistas en oncología y necesita del desarrollo de competencias de los médicos generales. De lo contrario, es muy difícil
que los programas de detección temprana cumplan con sus objetivos si no desarrollamos este punto tan importante. O sea, sí le apunta justamente a eso, compensar, devolver la capacidad resolutiva de los médicos generales. Pregunta para todos rápidamente es, la tecnología está ahí, es costosa, los problemas están ahí y la gente tiene herramientas para solicitar. Frente a una sobrevida, cáncer en la mujer, seno, cáncer de cuello uterino, una sobrevida de 6 meses con un cáncer de estos y una tecnología disponible que lo garantiza, ¿usted la otorgaría, doctora? Sí. Bueno, estoy de acuerdo con el ministro en que hay unos recursos disponibles que deben planearse mediante las tecnologías que ya están muy desarrolladas de evaluación de tecnologías. Entonces, antes de que la persona está en esas situaciones tan difíciles individuales, deben estar claras cuáles tecnologías se incluyen y cuáles no. Independientemente que hagamos tamización y detección temprana, habrá personas que llegan con estadios avanzados de la enfermedad. Luego, el sistema de salud debe procurar, así como las mujeres, si el presupuesto es corto, debemos comprar las cosas más económicas en el mercado para hacer una distribución equitativa. Entonces, si nos enfrentamos a los dilemas al final de la vida, existen múltiples opciones en donde la persona, porque... O sea, no. Sí. La tecnología es costosa. ¿Ah? La tecnología es muy costosa. Claro, pero debe haber Son 6 un límite a las tecnologías, porque es imposible que las tecnologías desangren el sistema. Y lo que hemos visto es una especie de pérdida importante de recursos cuando los recursos se pueden canalizar y ser mucho más efectivos en los propósitos. En este mes que les queda en la administración, dentro del asunto de estos 2 meses, si pudieran, por ejemplo, los 6 meses que significa graduar un hijo, de pronto poner un hijo a trabajar y este tipo de cosas, dentro de todo ese componente social, ¿ustedes no podrían dejar ahí una resolución que dijera a las mujeres con cáncer tal cosa o les ve muy difícil? Tenemos un proyecto, pero Carlos, mira, en Bogotá, nuestro énfasis es en las políticas de alto costo. Con el Hospital de Kennedy particularmente y puntualmente tenemos un proyecto distrital de oncología inmenso que ojalá algún día pudiéramos profundizar. Pero quiero decirte algo, políticas públicas tan exitosas como a nivel nacional han demostrado el tema de los medicamentos, seguramente el ministro en algún momento lo profundizará, lo detallará. En ese campo podríamos hacer compras conjuntas, minimizar los costos, hablar con los laboratorios, buscar la forma de bajar un poco más esos altos costos en los medicamentos, particularmente para el tema de cáncer. Y en lo que tiene que ver con política pública de cáncer, sin duda alguna, aquí tenemos que ser pragmáticos, sensatos y coherentes ante la situación de la enfermedad. ¿Eso es sí o no? Eso sería un no relativo. Eso es no. El Hospital de Kennedy, allá le llegó un paciente con una tutela y el medicamento cuesta un furgo y usted tiene que recobrarlo ante la posibilidad de una glosa. ¿Usted qué hace? Bueno, yo sigo insistiendo y voy a insistir en una cosa muy importante que no hemos tenido en cuenta acá. No somos dioses, a pesar de que después del título se nos otorga MD, que querría decir de pronto medio Dios, no somos dioses ni completos. Yo creo que la decisión la debe tomar no la sociedad por los pacientes, no el médico por los pacientes. Debe ser consensuada con la familia y con el paciente que sufre la enfermedad. Indubitativamente yo diría que esta decisión la debe tomar el servicio médico con cada una de las familias y en los casos individuales. Si no cuento con los recursos, no puedo agotar los recursos que tengo. O sea, no. Entonces sería no, pero no soy yo el que tomo la decisión. Ok, doctor Lamprea, o sea, no. Doctor Lamprea, en el derecho, eso sí, el abogado, tal, y uno le llegan las tutelas y dice, mire, esto sí, esto no. No, pues yo utilizaría la idea que planteó tan persuasivamente el ministro de esto es un problema de acción colectiva y llamaría a una recomprensión, una reinterpretación del derecho a la salud. Hay como esta fantasía de que las tutelas ocurren en el vacío o que es un juez el que toma la decisión. Sí, un juez toma la decisión, pero detrás de la decisión del juez hay un sistema de economía política muy complejo, muy interesante, en donde hay unas plataformas de apoyo al litigio que en ocasiones se encuentran en organizaciones de pacientes, financiados en ocasiones por la industria, cosa que yo no criticaría desde ninguna perspectiva, pero siendo esto un problema de acción colectiva, yo creo que tenemos que
entender el derecho a la salud como un fenómeno donde participan muchos actores con intereses, cómo volvernos actores responsables. Por ejemplo, si yo estoy financiando una organización de pacientes que litiga para obtener medicamentos de alto costo en cáncer, cómo utilizar este mecanismo tan poderoso que es la tutela, el litigio, de una manera responsable con los recursos. Lo mismo para los jueces, cómo los jueces pueden entender su decisión judicial en un contexto económico. Lo mismo para los tomadores de política pública, cómo balancear el derecho fundamental a la salud con los recursos limitados. Entonces yo llamaría la atención de que el problema del derecho a la salud no es un problema de los jueces. La salud como derecho es demasiado importante para dejárselo solo a los jueces. Okay. ¿Cómo reconstruir el derecho a la salud colectivamente? Sería la pregunta. Sí, y la cosa es sencilla. O sea, detrás de todo esto hay una fórmula médica y bajo esa condición el médico, en última, responde ministro. Yo quiero, Carlos Francisco, como partir esa pregunta, o en qué momento debe responderse. Porque de alguna manera es paradójico que le estemos respondiendo cuando demos el caso individual. Eso no ocurre en Inglaterra. En Inglaterra hay un proceso ordenado de decisiones colectivas, con unas normas claras, con unos valores que la sociedad aceptó. ¿Cuánto vamos a pagar en teoría, no con un caso particular, por un año, un mes adicional de sobrevida en condiciones dignas? Y la sociedad se puso de acuerdo sobre ese parámetro. Hay un acuerdo social legítimo que instrumentaliza un instituto de evaluación de tecnologías, en el caso de Inglaterra. En el caso de Colombia no tenemos ese orden y no tenemos todavía la forma legítima de tomar esas decisiones. Tenemos un instituto de evaluación de tecnologías, tenemos un plan obligatorio de salud, pero mañana entra el medicamento y sin haber evaluado las tecnologías, sin saber si es costo efectivo, comenzamos a pagarlo de manera inmediata. Eso hace que las cosas en Colombia sean desordenadas. Entonces, ¿cómo respondería yo la pregunta? Nosotros tenemos que ser capaces en Colombia de retomar esos acuerdos legítimos y de tomar decisiones colectivas sin tener la tragedia individual enfrente, que hace esta decisión una decisión imposible. ¿Eso qué implica? Eso implica que vamos a tener que reforzar nuestro Instituto de Evaluación de Tecnologías y que vamos entre todos, Carlos Francisco, en el contexto, en el ámbito que nos da la ley estatutaria, que es rediseñar esos planes de beneficio de una manera más legítima. La pregunta como tú la planteas, no nos digamos mentiras. Yo creo que ustedes una muestra de responsabilidad dicen no. Todos diríamos sí. Claro. Cuando uno tiene una persona muriéndose y su vida depende de uno, legítimamente como sociedad no vamos a decir no, yo no le doy la medicina. Va a ser muy difícil ante el caso individual. Pero lo que sí tenemos que hacer es colectivamente ser capaces de, bajo el velo de la ignorancia, sin tener el caso individual, teniendo en cuenta que si los sistemas son insostenibles son también injustos, porque terminamos dándole mucho a muy poquitos tomar estas decisiones de manera legítima e institucionalizada. Y eso requiere dos cosas que han estado, yo creo que han hecho parte de nuestra conversación esta mañana. Mejores instituciones, un buen desarrollo de la ley estatutaria, pero requiere también un cambio aquí, una conciencia de todos, una norma social diferente de esa doble responsabilidad con el paciente y con los pacientes. Yo le diría que sí, en todo caso. No soy capaz de decirle que no, como exacto. Yo creo que no. Ahí hay una cosa importante, ya voy, Marta, es que hay una cosa importante acá. Ellos, pues, obviamente, hablan desde lo que representan y, naturalmente, también desde lo que perciben como dentro de su condición profesional. No es fácil, y aquí simplemente para concluir, aquí falta un eslabón importante que son esos acuerdos que definitivamente dentro de un proceso social, así como llegamos socialmente a cualificar la salud como un derecho fundamental, nos hacen falta simplemente para objetivar ese derecho de manera colectiva. Y esa conciliación entre la expectativa de la gente y los recursos de un Estado todavía está por construirse, ministro, y en ese componente de los médicos, obviamente allá del sector judicial, de la parte oficial del gobierno, todavía nos falta mucho para tratar simplemente de no quedarnos simplemente en respuestas de sí o no, que simplemente ponen de por medio un elemento de culpa que definitivamente no es el elemento que debe movilizar un algo en donde hay muchos intereses de por medio y naturalmente en donde hay vida en juego. Un aplauso para nuestros panelistas.